Buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Valencia. Como saben, hoy vamos a ver la asesoría de parásitos de intestino delgado. Nuestro instructor, Diego García Cruz, ya está aquí. Vamos ahora sí que a comenzar. Una disculpa por la demora. Disfruten mucho la asesoría. Buenas tardes, chicos. Yo soy Diego García y voy a presentarles el día de hoy para todos los parásitos del intestino delgado que están en su temario de la materia de microbiología y parasitología. Vamos a comenzar. Sí, se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Vale. Vale. Como contenido vamos a ver estos parásitos que están aquí. Empezamos con Giardia, luego nos iremos con coccidiosis intestinales, los tres tipos, cripto, ciclo e isospora. Pasaremos por cestos, que sean Teniasis y Menolepis, y terminaremos con unos nematodos, ¿no? Que serían Ascaris, Necator y Strongyloidosis. Cuando se les surja alguna duda, no sea en el ciclo, patología, algún dato que no me voy a entender muy bien, pueden decirme en el momento, yo con todo gusto responderé a la duda. Y de hecho esto, vamos a comenzar con Giardia. La giardiasis, bueno, vamos a empezar con estas dos imágenes representativas de Giardia. Como pueden ver, es un protozoo que tiene dos estadios, el de quiste y el de trofozoito. Epidemiológicamente, Giardia va a ser una de las parásitos muy importantes a nivel mundial, ya que se han reportado 280 millones de personas infectadas, tanto en todo el mundo, principalmente en estos continentes que sería América, Asia y África, que se ha reportado que por año se infectan 500,000 personas al año. Y principalmente en México tiene una prevalencia, pues bueno, esto ya es considerado de cada quien, pero te puede dar Giardia desde un 7% hasta un 68% de probabilidades, conociendo los factores de riesgo que ahorita vamos a mencionarles. Va a ser una parasitosis de carácter zoonótica y también reemergente. Pues, ¿esto por qué? Porque Giardia va a poder pues infectarnos tanto por algún animal como podemos ver en la foto, porque también tiene varias cepas que van a infectar animales, y nosotros a tocarlos, pues nos vamos a inocular, bueno, vamos a tenerlo en nuestras manos. Y esto también, el principal mecanismo de infección va a ser el fecalismo, que principalmente se da en estos países en vía de desarrollo, como México. También por transmisión hídrica, esto quiere decir de consumir alimentos, ya sea tanto comida o agua que esté contaminada con los quistes de este parásito. Y finalmente, la que sabemos todos, fecal oral. Y por esto podemos deducir el tipo de población que va a afectar principalmente. Entre ellas va a estar la población preescolar y los niños entre 1 y 2 años. Ahora, bueno, les traigo aquí unas imágenes de Giardia, que como ya les dije, presenta dos estadios en su ciclo de vida, que va a ser el quiste, la forma de transmisión, y el trofozoito, la forma vegetativa o la forma infectante. Ahora, en el quiste vamos a encontrar aquí que tiene una forma ovoide. Es muy pequeñito, mide de entre 8 a 12 micras de longitud, 7 a 10 micras de ancho y 3.5 a 3.8 de espesor. O sea, súper pequeño, súper delgado y chiquitito. Y puede presentar importante en este estadio de 2 a 4 núcleos. También presenta vacuolas, cuerpos basales, axonemas y fragmentos del disco suctor, que va a ser una estructura importante en el estadio de trofozoito, súper relevante para las patologías y para entender muy bien cómo funciona esta parasitosis. Y como podemos ver en esta imagen, se ha reportado que el quiste puede presentar dos estadios aparte, que sería el quiste inmaduro y el quiste maduro. Y esto lo va a diferenciar porque, como podemos ver en la imagen, el quiste maduro ya está como que ya realizó su completa maduración y diferenciación para poder pasar a un estadio trofozoito funcionalmente y invasivamente hábil para esto. Y ahora el trofozoito, la imagen que todo el mundo conoce de Giardia, va a presentar una forma de pera, mide 12 a 15 micrómetros de longitud, 5 a 9 de ancho y de 1 a 2 de espesor, igual súper delgado y pequeño. Va a presentar una estructura aplanada, cóncava ventralmente, pero dorsalmente es convexo. Va a poseer dos núcleos, cuerpos basales, pares de flagelos para la movilidad,
un cuerpo medio y vacuolas periféricas. Y como les mencioné hace un instante, el disco suctor se va a encontrar en la región anteroventral del trofozoito y esto le va a dar pues, su característica de ser cóncavo y asimétrico. Y en este, además de ser una como estructura que le va a ayudar para la adhesión al epitelio, va a secretar por aquí algunas proteínas que lo van a ayudar a reforzar esta adhesión al epitelio, como son la tubulina y algunas proteínas propias de este parásito, que son las yardinas. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Todo queda claro? Todo muy claro, gracias. Vale. Y vamos a ir con nuestro ciclo biológico, que pues es muy simple, la verdad. Vamos a comenzar con que vamos a encontrar el quiste en heces, pero también se reportó casos de que pueden encontrarse trofozoitos que pasan a través de esta, pero pues como son en el estadio vegetativo, no van a poder sobrevivir, porque como ya han de haber visto en sus clases de parasitología, el quiste va a ser una forma que va a adquirir estos tipos de agentes cuando el ambiente se torna tortuoso y oscuro para ellos, tienen que adquirir esta forma de resistencia para poder sobrevivir. Ahora, una vez que tienes el quiste en heces, pues la contaminación del agua, tanto por el fecalismo como la transmisión fecal-oral, va a facilitar esto a que lo podamos consumir. Y pues tiene un bajo riesgo en zoonosis, pero principalmente se puede dar igual al tener contacto pues, con las heces de estos animales, principalmente gatos y perros. Y ahora, este estadio de trofocitos lo va a proteger de un fenómeno que lo conocemos como desecación, en donde pues, el parásito se va a secar y ya no va a poder sobrevivir. Pero en esta forma de quiste confiere resistencia. Y ahora, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, lo vamos a ingerir en los alimentos, ya sea verdura que lavamos, agua que está no sé, de río, o también un agua de alberca que tomaste, y ya. Esto pues lo vamos a ingerir. ¿Y cómo va a pasar? Bueno, va a sufrir un fenómeno de desenquistamiento, pero a nivel de estómago. ¿Y por qué a nivel de estómago? Bueno, porque van a presentar unas características propias del microambiente que hay ahí. Por ejemplo, va a presentar un pH ácido, como ya han visto en sus clases de fisiología. Además va a presentar un porcentaje de humedad favorable para el desenquistamiento y principalmente va a tener una temperatura pues ya a nivel, pues que a nivel del ser humano, que son 37 grados centígrados, y esto va a facilitar a quien el proceso de que está en el estómago y pase el duodeno, va a poder tener un desenquistamiento pues lo más favorable para que el trofócito salga y le den más ganas de reproducirse. De ahí, pues en el duodeno se va a adherir al epitelio intestinal, se va a empezar a reproducir y cuando se reproducen más y con el peristaltismo y con todo, o sea, eso va a seguir, el peristaltismo, la absorción de nutrientes va a seguir, pero va a estar un poco disminuido. Y con este proceso, junto con ayuda al colon, pues van a ser desechados. Y como ya ve que va de salida, se enquista nuevamente y sale por las heces. ¿Todo claro con el ciclo? Una pregunta, ¿en qué fase mencionaste que se lleva a cabo la desecación? La desecación es, o sea, fuera del ambiente. Cuando, pues, el literal está fuera de pues, un ser que no lo va a proveer de esos nutrientes o condiciones para que este favorezca. Y el desenquistamiento va a iniciarse a nivel del estómago, pero se finaliza y mucha gente lo correlaciona a nivel de duodeno, más que nada. Ok, muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, parece No, que creo no. que no, gracias. Gracias. Y luego, les traje aquí esto que reporta su bibliografía, que van a ser unos periodos. Por ejemplo, el periodo patente va a ser el periodo que se compete desde que te inoculaste con este parásito hasta que se demuestra en una prueba diagnóstica que tienes la parasitosis. El periodo de incubación, perdón, va a ser de 12 días a 19 días. Esto va a ser el tiempo que va a tardar Giardia en, pues, en pasar desde el tracto digestivo, asentarse un duodeno y poder incubar y seguir reproduciéndote. Luego, la infección pues va a depender de cada persona, tanto el estado inmunológico como del número de Giardia que consumiste, y puede variar desde semanas hasta unos meses. Y algo interesante fue que su ciclo celular es sumamente rápido. Desde 6 a 20 horas ya pueden existir una colonización enorme de Giardia a nivel del duodeno. Ahora, la patogenia va a ser muy importante que la conozcamos,
porque ya representa características muy relevantes que lo van a conferir para poder sobrevivir a esta, bueno, a la respuesta inmune y a la respuesta que va a presentar el organismo ante principalmente a las sales biliares, porque como saben, las sales biliares son hechas para el metabolismo de los lípidos. También esto va a ocasionar que tengamos ácidos grasos libres y proteasas, ¿no? Bueno, las proteasas van a ser principalmente excretadas por el organismo para poder alterar a Giardia entre su membrana y todas las paredes de membrana. Además, vamos a secretar óxido nítrico, nitratos y nitritos, estos como agentes bactericidas y antimicrobianos, pero endógenos principalmente. Y como ya saben, de inmuno, vamos a tener IgM, IgG e IgA porque estamos en mucosas. Y ahora, la respuesta que va a tener Giardia ante estos aspectos pues va a ser muy interesante. Primero va a tener un efecto traumático, principalmente por la adhesión y colonización. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, les mencioné que tiene un disco suctor, ¿no? Esto va a ser como una ventosa que se va a adherir al epitelio intestinal, como se puede ver aquí en la fotografía. Aquí está el disco suctor con el cual se va a adherir, pero este va a ser nada más de la manera pues mecánica, o sea, nada se va a adherir ahí y ya va a funcionar como un taponcito en esos en esos enterocitos. Y luego como ya se va a adherir, pues se va a proliferar, se va a reproducirse y va a ocasionar más Giardia a nivel del intestino. Entonces va a haber una colección externa. Y cuando pues vamos a estar así, Giardia va a tapizar el epitelio intestinal y eso va a reducir nuestra tasa de absorción de los nutrientes, ¿no? Además de esto, pues Giardia va a lastimar a los enterocitos, vamos a tener alteración en las microvelocidades y esto va a suscitar a que esas células pues, ya sean útiles y te van a morir, tanto por Giardia como de no, pues no me eres útil, te tenemos que apoptosar. Y eso va a favorecer a que el cuerpo diga como, no, tengo que secretar más, bueno, tengo que estimular a que haya más enterocitos, ¿no? Entonces va a haber una mitosis exacerbada, pero como es mitosis, pues no va a haber una maduración muy buena y por lo cual va a haber una falta en la diferenciación. ¿Qué va a pasar? Que van a ser enterocitos con microcrisis o no tan buenas para absorción o inútiles principalmente. Además, como ya va a estar colonizando el epitelio, va a haber una barrera mecánica, que esto tanto va a poder pues interferir con la absorción y con el peristaltismo. Además de esto, va a haber una hiperplasia de las células caliciformes. Como se acuerdan de ustedes de histología, esos tipos de células van a secretar moco, ¿no? Entonces, si tenemos el estímulo que está Giardia, principalmente en el estómago, digo, en el intestino, pues vamos a secretar más y más moco, ¿no? Pero al ver que este moco pues, es inservible, vamos a secretar más y más y más y va a causar una hiperplasia a final de cuentas. Y como último mecanismo que tiene Giardia, va a haber una competencia con los huéspedes. ¿En qué sentido? Bueno, en que pues va a competir por los nutrientes que el humano pues, no está consumiendo. Por ejemplo, los ácidos grasos libres de las sales biliares, pues los va a agarrar usando las sales biliares como mecanismo acarreador de lípidos. También va a competir por algunos metales, como son el hierro y el zinc. El zinc va a servir como un cofactor para múltiples reacciones bioquímicas y se ha visto que está relacionado principalmente con procesos mentales y desarrollo principalmente. Y el hierro, como saben, va relacionado con la hemoglobina, así que vamos a tener problemas en la sangre también. ¿Dudas con estos procesos? Parece que no. Bueno, y ahora esto nos va a dar unas manifestaciones clínicas que tanto, bueno, como va a ser una infecciosa, donde puede haber gente que la tiene asintomática, pero tiene Giardia en el intestino, tanto puede ser una Giardia aguda, ¿no? Que es caracterizar por un dolor abdominal, en epigastrio y transprandialmente, o sea, cuando consumes alimentos, va a haber una diarrea, tener evacuaciones explosivas, o sea, que sean acuosas y estetorreicas, porque uno está absorbiendo los nutrientes y pues esto nos va a causar problemas. Además va a haber hiporexia porque el infectado no va a querer comer porque le duele el estómago, meteorismo, náuseas, flatulencia, estreñimiento y vómito. Y ahora, si el cuadro no se soluciona después de unas semanas, vamos a evolucionar a una diuresis crónica, que principalmente se caracteriza por tener astenia, adinamia, déficit cognitivo por la falta de zinc que no estamos absorbiendo, distensión abdominal, malestar general, va a haber pérdida de peso por esto de la hiporexia y aparte va a haber espumosas principalmente por
los dientes que nos ahorremos y se quedan sin heces al final de cuentas. Ahora, para el diagnóstico, nos va a ser muy importante el coparestoscópico, que va a ser por esto que le hacemos a las heces, tanto blandas como diarreicas. Hacer un examen en fresco para poder observar al quiste en heces. Y esto, depende de cómo esté, si esté semisólida o formada, vamos a ponerle en concentración o sedimentación, como es otro tipo de coparestoscópico. Y en caso de blandas, pues ya un examen en fresco. Y algo curioso que me pareció de estas pruebas es que la sensibilidad va a incrementar cuando se realizan más de una muestra, porque pues puede que en la primera muestra no encuentres Giardia, ¿no? Y como no por muchas chances, el tipo no tiene. Pero para tener una mayor certeza, se recomienda hacer hasta 3 tomas, porque pues ya lo mencioné, va a aumentar la sensibilidad de encontrar Giardia en este paciente. Y en caso de que pues no hayan encontrado ninguna en esas 3 muestras, tenemos otros métodos alternos, que serían la cápsula de Bill o la cápsula duodenal, o también llaman la cápsula de Crosby. Va a ser esa cápsula de grenetina que vamos a consumir, va a tener un hilo, ese hilo lo vamos a mantener adherido con una cinta a la mejilla del paciente y le vamos a pedir que lo degluta. Y con ayuda de agua o té, nos va a facilitar para que esta cápsula llegue hasta el duodeno, donde está Giardia principalmente. Y como es un hilo, pues se va a impregnar con toda la mucosa que hay ahí. Entonces le vamos a pedir al paciente que camine por unas 4 horas para que favorezca el peristaltismo y este hilo se impregne completamente de toda la mucosa intestinal. Una vez la vamos a retirar y vamos a escurrir todo este líquido que tiene el hilo y vamos a ponerlo a microscopio. También tenemos estudios inmunológicos que no son muy usados, pero es bueno que sepan que existen contra los antígenos del trofosforito y el quiste, al igual que va a haber inmunocromatografía y una ELISA, y en caso de que sean muy estrictos, podemos hacer una amplificación por PCR. Ahora, el tratamiento. Tratamiento como tal, no va a haber un antiparasitario de excelencia, porque aún no existe, aún no se ha investigado completamente, pero se ha visto que no es tan necesario porque, como les había dicho, la enfermedad se autolimita hasta unas semanas o unos meses, ¿no? Entonces, tenemos que mantener al paciente pues, en las mejores condiciones. Basta con tener un tratamiento sintomático, que se tenga bien hidratado. Si tiene esta deficiencia de zinc y metales, pues podemos restablecérselas, pero al cabo de unos días se va a volver a la normalidad. Y algo importante es de que si una persona ya está comprobada, documentada tanto por pruebas como por diversos estudios que tiene Giardia, debemos mantenerla excluida de entornos con alta transmisión por un periodo de 2 días aproximadamente, porque si el tipo, ya está recibiendo tratamiento, aún es potencial riesgoso para otras personas para que esos quistes que aún están en su intestino salgan y contaminen a alguien más. Por ejemplo, en el agua de alberca, ¿no? Todo el mundo ha estado ahí y pues es una agua comunitaria que todo el mundo pues, puede tocar y todo. Y no hace falta que en un busito pues te traigas un poco de agua y quieras o no, ahí puede haber un quiste y ya te inoculaste con Giardia. Y aunque también se puede recetar en casos ya crónicos, tinidazol de 500 miligramos, dosis única, o nitazoxamida, dependiendo de estas 3 posologías que son en niños de menores a 1 año, de 2 a 5 y ya en adultos. Y también se puede dar metimazol en esta diferente posología que les puse aquí en la presentación. Y una forma de prevenirlo principalmente es dotando a todas las comunidades en riesgo y principalmente a todos los países en vías de desarrollo con estos servicios que son agua y drenaje separados y además pavimento, ¿no? Porque nos podemos encontrar ya igualmente en la calle. Instruir a programas de educación de hábitos de higiene, el lavado de manos es muy importante, el lavar los alimentos es muy importante y principalmente desinfectar toda fruta y verdura que vamos a cocinar, a consumir sin cocción y más importante en las hortalizas porque como son este tipo de vegetales que usualmente se riegan con aguas residuales, pues no voy a hacer que esté ahí un Giardia y no nos demos cuenta si no lavamos bien las verduras. ¿Dudas con giardiasis? Parece que no. Bueno, vamos a pasar a los conclusiones finales. Vamos a comenzar con
Cryptosporidium en sus dos especies, que son Parvus y Hominis, que van a ser las principales infectantes en el humano. Ahora, el Cryptosporidium, bueno, va a ser una parastosis de carácter mundial, va a tener una mayor prevalencia en países de desarrollo y desarrollados. Se da principalmente en la población de niños menores de 5 años. Va a ser una parastosis cosmopolita de climas cálidos y húmedos, ¿no? Principalmente por ejemplo, en temporadas de verano. Ahora va a tener igual los estadios, trofozoito y oquiste, aunque no va a tener una forma de pera como Giardia, pero va a tener un estadio que ya esté caracterizado como un trofozoito. El trofozoito va a ser su forma móvil, mide de 1.5 a 6 micrómetros, va a tener forma esférica, contiene citoplasma abundante, núcleo nucleoso retículo endoplásmico y hasta 4 membranas unificadas, Y su oquiste, principalmente hay que poner atención en para no confundirlo con sus demás hermanos, va a tener una forma esférica, mide 3 a 5 micrómetros, doble membrana, lo que los va a ser importante para su enquistamiento. Y aparte, importante, aquí tiene el Cryptosporidium 4 esporozoitos en su estadio de oquiste. Y ahora, vamos con su ciclo biológico de todos los coccidios en general. Vamos a empezar con el oquiste que tenemos pues en el ambiente. Al momento de consumirlo y llegarlo al intestino, va a pasar a estadio de estrofozoito desenquistándose, va a pasar a esporozoito y de ahí va a pasar a trofozoito, que va a ser más que nada una vacuola parasitófora. De ahí vamos a pasar al estadio de esquizonte, donde vamos a sacar esquizoitos, y posteriormente de ahí vamos a pasar a merozoitos, y de estos lo que se caracteriza es que al momento de pasar a merozoitos van a terminar madurando en el merozoito 2, rompiendo la célula y lisándola. Hasta aquí es donde se llega al proceso que es la esquizogonia o el ciclo asexual de todos los coccidios. Posteriormente vamos a pasar al ciclo sexual. De estos merozoitos vamos a originar diferentes gametocitos, ya sea microgametocitos o macrogametocitos. Y como vimos en clases de embriología, cuando dos gametos se pueden unir, vamos a formar un cigoto, y eso nos va a dar el fin de nuestra segunda etapa de este ciclo, que va a ser la gametogonia, que va a iniciar con la formación de los gametocitos y va a terminar con el cigoto. Y una vez el cigoto se va a poder enquistar para poder pasar de nuevo al estadio de quiste, y ese tanto puede salir en heces o quedarse incrustado en el epitelio intestinal. ¿Dudas con el ciclo general de coccidios? Al parecer no. Bueno, vamos a seguir. El ciclo característico de Cryptosporidium va a ser pues muy sencillo igual. Vamos a empezar con el esporozoito, que ya es la forma en la que se desenquistó el oquiste. Ya vamos a pasar al trofozoito. Y bueno, primero, se va a encontrar el oquiste en las heces de muchas personas, y por la contaminación de agua o de comida vamos a poder adquirir este oquiste y nos va a poder infectar. Una vez como quiste y consumiendo agua contaminada o alimentos contaminados, al consumirlo vamos a pasar por todo este proceso que ya había mencionado antes, de pasar a esporozoito, a trofozoito, a los dos tipos de esquizontes, conte 1 o 2, luego a merozoito, para terminar con la esquizogonia, comenzar con la gametogonia. Y esto es muy importante porque dependiendo del tipo de cigoto que se desarrolle, puede ser un quiste de pared delgada, que va a ser importante porque va a presentar alta probabilidad de autoinfección del paciente, o si puede presentar un quiste de pared gruesa, que al final se va a convertir en un oquiste, va a salir en heces y va a poder infectar, pero desde las heces y no internamente como el quiste de pared delgada. Ahora, algo importante es que para poder presentar esta parastosis necesitamos mínimo una dosis de 100 a 130 oquistes para en alimentos o en agua. ¿Dudas con el ciclo? ¿Quedó claro? Todo bien. Vale, seguimos. La patogenia va a ser muy importante porque también va a presentar un daño traumático por la adhesión, la penetración a las células intestinales, multiplicación entre estas y la ruptura, acabando en el estadio de merozoito, ¿no?
por lo cual nos va a reducir mucho el número de células en el intestino y posteriormente vamos a tener manifestaciones clínicas desde, bueno, micro manifestaciones clínicas como son la atrofia de microvellosidades intestinales, lisis y traumatismo que va a sufrir el enterocito, disminución de enzimas en el borde del cepillo porque también las van a alterar, pero internamente desde el enterocito. Va a presentar edema, hipertrofia de las filas de Livercut que vimos en histología y va a presentar un infiltrado de neutrófilos y linfocitos porque va a presentar altas señales de daño celular. También el sistema inmune va a tener una importancia relevante aquí, secretando principalmente interleucina 8, interleucina 10, posteriormente interleucina 4, interferón gamma, TNF-alfa y TNF-beta y posteriormente prostaglandinas y actividades de oxígeno. Esto con la finalidad de erradicar el parásito, pero no siempre va a resultar bien esta prueba y nos va a ocasionar algunas alteraciones, como por ejemplo vamos a tener un equilibrio hidroelectrolítrico que nos va a presentar la principal manifestación de este tipo de parasitosis, que va a ser una diarrea acuosa. Igual como es una enfermedad infecciosa, puede presentarse una enfermedad asintomática como aguda en el paciente inmunocompetente. Importante también aquí, en todos esos coccidos que les vamos a mencionar, van a atacar tanto a gente inmunocompetente como inmunosuprimidos. Y dependiendo del estado inmunológico de cada paciente, va a ser la manifestación y la gravedad de esta enfermedad que va a presentar. Por ejemplo, en gente inmunocompetente, vamos a tener una diarrea acuosa. Se ha documentado que puedes perder hasta 10 litros por día. Va a haber deshidratación tanto por la diarrea, dolor abdominal, vómito, malestar, y lo que va a caracterizar a esta Decapitosporidium, vamos a presentar mialgias, además de flatulencias. Y ahora, en un paciente inmunocomprometido, la diarrea se vuelve crónica, pudiendo perder desde 1 litro a 25 litros por día. Va a haber hiporexia, dolor abdominal, vómito, deshidratación aún más grave. Pueden llegar a complicaciones severas, fiebre intermitente y pérdida de peso. Y ahí también se comentó que principalmente en pacientes con SIDA va a haber una forma diseminada tanto a vías biliares como a pulmón. Ahora, para el diagnóstico va a ser muy importante que recordemos esto y no nos confundamos. Principalmente vamos a pedir una atención de silencio de sus heces del paciente, al igual que métodos inmunológicos como inmunofluorescencia indirecta, una ELISA, o también podemos pedir una PCR. Pero va a depender esto del número de coccidos que presentemos en las heces del paciente. Y no solamente se puede teñir con Nielsen o King-John, sino también con HY, con Giemsa y con verde malaquita. Para el tratamiento, igual, esta enfermedad se va a autolimitar, pero solamente en pacientes inmunocompetentes. Por lo tanto, no es necesario dar una terapia antimicrobiana, solo con tratamiento de sostén. Y se recomienda mantener al paciente hidratado, porque ya vemos que va a tener una respuesta muy grave, y en casos de paciente inmunodeprimido, pues aún más hay que tenerle cuidado. Y se ha visto que podemos recetar la nitazoxamida, al igual que con Giardia, pero en diferentes dosis, como son 100 miligramos, 200 miligramos o 500 miligramos. Y especialmente en pacientes con VIH, la dosis de 200 miligramos cada 12 horas, pero en un periodo de tiempo de 14 días. Y prevención, igual evitar la contaminación por heces, reglas sanitarias, tanto en casa como si tienes algún restaurante o algún puesto donde la gente vaya a comer, hábitos higiénicos, principalmente en esos ambientes como son guarderías o lugar donde hay hacinamiento. Y este se ha visto muy relacionado con la ingestión de ostiones, almejas, mejillones y más crustáceos, pero de manera cruda. Así que cuidado con estos. ¿Dudas con Cryptosporidium? Parece que no. Bueno, vamos a seguirnos con Cyclospora cayetanensis. Igual va a ser un cocción intestinal, un protozoo. Una parásitos cosmopolita de gente de países en vías de desarrollo. Se reportan brotes principalmente en primavera y verano. Aquí no va a haber transmisión fecal oral, como hemos visto hasta ahorita en Giardia.
se va a ver relacionado principalmente con el consumo de frutas y verduras, al igual de agua contaminada. Afecta principalmente a niños de unos años de esta edad, turistas y, como ya mencioné antes, personas inmunocomprometidas. Bueno, Cyclospora cayetanensis presenta igual 2 estadios de oquiste y de trofozoito, pero el oquiste va a tener aquí dos diferencias, ya que uno puede estar esporulado, que va a ser la forma infectiva principalmente, y el no esporulado, el que va a salir completamente de las heces y no va a ser infectante. Igual van a presentar una doble membrana y, importante aquí, este oquiste de Cyclospora va a presentar 2 esporoquistes en cada oquiste y en cada esporoquiste 2 esporozoitos. Aquí les dejé otro recordatorio de el ciclo de vida de estos coccidios, de esporozoito, luego de esporoquiste, luego al trofozoito. Vamos a pasar después al merozoito, después a las gametogonias, que van a ser en el estadio 5. De ahí vamos a pasar a los micro y macrogametocitos, posteriormente terminando con un cigoto, y este ya va a salir para poder enquistarse y salir del cuerpo del individuo. Ahora, el ciclo biológico de este va a ser un poquito diferente, pero básicamente va a ser lo mismo. La excreción de los oquistes no esporulados en las heces no van a ser infectantes. Por lo tanto, necesitamos que estén un tiempo en el ambiente en temperaturas desde 22 a 32 grados centígrados para que pueda existir esta esporulación que puede llevar desde unos pocos días hasta una semana, dependiendo de cada, va a depender de cada esporoquiste. Una vez esporulado, ya va a poder ser infectante y al momento de tener contacto con nuestra comida, con el agua, ya nos va a poder infectar. Ahora bien, infectado, pues se va a dirigir al tracto gastrointestinal, va a haber una eclosión y vamos a pasar por toda esta vía que ya venimos repitiendo. La esquizogonia, gametogonia y finalmente vamos a soltar en un oquiste no esporulado en las heces. Ahora, la patogenia va a ser principalmente la misma, traumático por adhesión, atrofia de microvesicidades, hipertrofia de las criptas de Livercut y el infiltrado. Manifestaciones clínicas, aquí va a ser un poquito diferente porque la diarrea acuosa se va a presentar, pues de igual modo va a existir diarrea acuosa, pero en diferentes momentos. Por ejemplo, esta puede llegar hasta 10 evacuaciones y en la otra puede ser hasta 10 litros al día. Va a haber deshidratación, dolor abdominal en el epigastrio derecho, vómito, malestar, estreñimiento, hiporexia, cefalea, vértigo y fiebre. Ahora, en gente inmunocomprometida va a haber dolor abdominal, como ya habíamos visto en epigastrio derecho, pero se va a ver intensificado. Va a haber mala absorción intestinal, deshidratación aún peor y por medio de esta deshidratación, pérdida de peso. Y se ha visto íntimamente relacionada con otras patologías más severas como son la colesterosis acalculada, síndrome de Reiter y Guillain-Barré. Para el diagnóstico, pues igual vamos a pedir métodos paristoscópicos como coprostoscópico directo en fresco o de concentración. Va a haber aquí un método muy importante y característico de esta, pero no es muy usado, que va a ser la esporulación, que vamos a sembrar, bueno, a cultivar principalmente esos esporoquistes de las heces del paciente. Vamos a dejarlos en una incubadora para que se puedan esporular perfectamente y podamos ver si el paciente tiene la patología o no. Al igual vamos a poder tener con Quinjon, especialmente en Cyclospora, va a haber safranina. Y también ponerlo en una luz ultravioleta, vamos a poder realizar la prueba de autofluorescencia, que va a dar, estos agentes van a poder desprender una luz celeste característica. Además, vamos a poner métodos moleculares como la amplificación del RNA de estos parásitos. Tratamientos, se recomienda el trimetoprim con metoxazol, en estas diferentes posologías, dependiendo de si es un niño, que es la posología de arriba, y de si es un adulto, en la de abajo. Y prevención, tanto Cyclospora como el siguiente, para que vamos a ver, se va a ver íntimamente relacionado con
con la cloración como uno de sus métodos de prevención para no contraer esta parasitosis en nuestros alimentos y principalmente en el agua. Además, tenemos que tener que recomendar medidas sanitarias al momento de preparar alimentos y a consumirlos también. Y pues igual en esos sitios de hacinamiento como guarderías y demás. ¿Dudas con ciclospora? Parece que no. Y vamos a nuestro último coccidio del día de hoy, que va a ser Cystisospora bailey o Isospora bailey. Este va a ser una infección cosmopolita frecuente en climas tropicales o tropicales. Va a tener una transmisión fecal oral y va a afectar principalmente, no tiene una población especial para infectar, pero se ve relacionada igual con población escolar. Este agente va a presentar igual oquiste y trofozoito. El oquiste va a presentar igual doble membrana, va a estar pequeño, va a tener una masa esférica, va a ser granular y va a presentar un núcleo redondo y claro, ¿no? Y ahora, la característica de este es que va a presentar 2 esporoquistes y en cada esporoquiste vamos a presentar 4 esporozoitos en cada esporoquiste que presente en el tallo de oquiste. Y el trofozoito, pues, va a ser igual la vacuola parastófora. Ahora, para el ciclo de vamos a tener, principalmente que vamos a tener el oquiste en heces, de ahí vamos a pasar a su estadio inmaduro, por lo cual se tiene que esporular en el ambiente, igual de acuerdo a la temperatura adecuada, y pues a tiempo de duración, que puede ser igual días o semanas. Una vez esporulado y contaminado los alimentos o la comida, lo vamos a poder ingerir y nos va a poder infectar. El oquiste esporulado va a pasar por todo este ciclo que ya hemos repetido muchas veces, la esporogonia, gametogonia, y va a finalizar en un cigoto que va a pasar a un oquiste en heces. La patogenia va a ser lo mismo, traumático por adhesión, penetración, atrofia de microbiosidades, hipertrofia de Creutzfeldt de Lieberkühn e infiltrado de leucocitos. Y ahora estas manifestaciones van a ser un poquito más relevantes, pero igual por el mismo coccidio. Va a presentar diarrea acuosa, pérdida de peso, estatorrea, lientegría, que va a ser la presencia de comida en las heces, dolor abdominal, febrícula, náuseas, vómito, flatulencias, mialgias, como vimos en Cryptosporidium, y el dolor de cabeza como característica de este padecimiento, pero no son datos de pacto pneumónico. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos va a haber una diarrea eosinofílica, estatorrea, mala absorción, va a haber pérdida de peso y se ha reportado que pueden ser de 18 kilogramos en 6 meses. Va a haber un trastorno electrolítico por lo mismo de la respuesta inmune y por las acciones de este parásito. Y esto va a presentar principalmente en el tipo de pacientes inmunocomprometidos, recaída tras otra, ¿no? De que se va a levantar después de unas semanas de sentirse muy mal. Y cuando ya por fin que ya se ha curado de esta parasitosis, va a tener una recaída que se va a volver a reinfectar. Y vamos a presentar formas extraintestinales, pero van a ser súper raras, principalmente en paciente con VIH. Y pues como podemos ver, el diagnóstico va a ser muy parecido a lo que hemos visto. No podemos saber si es un cripto, si es una isospora o si es una ciclospora o tan siquiera si es giardia, ¿no? Por eso hay que darle su importancia al método diagnóstico que empleemos. En este caso va a ser un cobastoscópico directo o de Faust de concentración. Podemos tenerlo con quinjón, con ácido tricón, y existe una prueba que es un flotador de azúcar, y otra vez el PCR en caso de que tengamos duda. También vamos a recetar trimethoprim con sulfamethoxazol, pero en diferentes dosis de 10 miligramos de trimethoprim más 50 de sulfamethoxazol en gente pediátrica, como 160 en adultos y 80 respectivamente de estos fármacos. ¿Y dudas con estos coccidios o con algún protocolo que hemos visto hasta hoy? Todo bien. Vale, gracias. Ahora vamos a pasar a los primeros éxodos de
ponencia de hoy, que va a ser la teniasis, principalmente caracterizada por Taenia solum y Taenia saginata. Va a ser una enfermedad cosmopolita, endémica de la mayor parte de los países de África, Asia y América Central y una parte de Sudamérica. Entre los principales países característicos de la teniasis vamos a presentar a México, Chile y Perú, pero no se va a presentar en estos principalmente por el consumo alto en carnes, sino por el fecalismo abundante que hay en estos países. Y además podemos contraer la teniasis principalmente, y no se confundan con esto con la neurostecosis. La teniasis la vamos a consumir por el consumo de carne no suficientemente cocida o que esté cruda, ¿no? Y en caso de que sea, pues, carne, se va a poder conocer como tomatillo o con granilla, que va a ser esta carne de res o de cerdo que presenta estos, esta larva dentro de ella. Y ahora, epidemiológicamente se ha visto que un individuo infectado puede expulsar hasta 700,000 huevos por las heces. Así que hay que tener cuidado con la carne que surgemos y que tanto la cocinamos. Y estas son las imágenes del tomatillo que les decía. Aquí podemos ver que existen parásitos en ella, como son estos puntos blancos. Así que aguas con esto cuando vean carne así. Y vamos, bueno, quise hacer este cuadro comparativo entre las dos enfermedades agentes que nos van a causar, que son Taenia solum y Taenia saginata. El Scolex de Taenia solum va a tener doble corona de ganchos, mientras que saginata no va a tener ninguna corona de ganchos. El número de proglátidos grávidos, que van a ser principalmente los infectantes, los que van a poder producir huevos, se van a poder ramificar desde 8 a 12 en Taenia solum y en Taenia saginata de 14 a 30. Su longitud va a ser igual, va a variar. En Taenia solum puede llegar de medir hasta 4 a 6 metros con 1000 proglátidos. Y en Taenia saginata desde 8 a 16 metros, desde 1000 a 2000 proglátidos. De acuerdo a la oposición, que es poner huevos, va a pasar de 5000 en solium hasta 100,000 en saginata. Y ramas uterinas, en solium va a tener menos de estas ramas uterinas y va a haber una mayor en Taenia saginata. Algo importante que me ayuda a mí para memorar estos aspectos morfológicos es que Taenia solum va a ser principalmente por el consumo de carne de cerdo, mientras que saginata va a ser de carne de vaca. Entonces, desde esa vista, podemos ver que un cerdo es más pequeño que una vaca, ¿no? Entonces, Taenia solum, por ser de un cerdo, va a tener todo más pequeño a comparación de saginata, que va a ser de una vaca, que es un mamífero pues, más grande. Y ahora vamos con el ciclo biológico de la teniasis, ¿no? Primero, vamos a tener que los huevos o los proglótidos, van a presentarse en heces. Estos van a pasar al ambiente. De acuerdo con saginata o solium, va a ser del ganado de la vaca o del cerdo, donde van a poder infectar a este hospedero intermediario, o sea, va a ser un hospedero que va a estar de paso en el curso de la tenia, por el consumo de esta vegetación que se va a dar por el fecalismo de las heces que no están muy bien controladas y van a contaminar a estos. Entonces, una vez que estén contaminadas, las oncoesferas se van a anclar y penetrar la pared intestinal de estos huéspedes intermediarios y van a circular hasta llegar a su músculo, que es lo que principalmente conseguimos de este tipo de animales. Ahora, una vez que los matemos, pues van a presentarse aún en el músculo estos oncoesferas, se van a desarrollar y van a formar un sitio cercoide principalmente. Ahora en el humano, pues vamos a comer este pedazo de carne con este cercoide y pues se va a dar principalmente porque o no lo cocieron bien o está crudo. Ahora, en este hospedero definitivo que va a ser el humano, se va a anclar al intestino con su escólex porque ya se va a pasar al otro estadio que va a ser la larva como tal, bueno, al céstodo, y con el escólex se va a anclar al intestino, donde puede pues quedarse ahí como adulto y seguir creciendo hasta los metros que ya les comenté antes. Y después de 2 a 3 meses va a haber ramificación y podemos eliminar desde 5 a 6 progrótidos grávidos, o sea, los más maduros, al día. Y se va a volver a repetir este ciclo, expulsando tanto huevos como progrótidos por las heces. ¿Dudas con el ciclo? Sí, me di a entender. Sí, gracias. Vale. Luego, la patogenia de estos sesos va a ser relevante porque vamos a pasar por un
por un aspecto traumático por la lesión del escólex. Vamos a presentar espoliatrix en estos que se van a anclar de una manera mejor que un conductor. La espoliatrix va a ser la forma en la que este parásito se va a anclar al enterocito y vamos a drenarle nutrientes, por así decirlo, como pueden ver en la imagen. Y un traumatismo mecánico, porque al crecer pues vamos a interferir con todo, tanto con el paso de la comida, como nos va a presentar un mecanismo obstructor, dependiendo de la longitud que llegue este parásito, y nos va a causar problemas en la peristalsis y todo lo demás a nivel de intestino. Por lo tanto, vamos a tener tanto una peristalsis asintomática como una asintomática, caracterizados por un dolor abdominal ligero, diarrea, estreñimiento, alteraciones del apetito, ya sea que aumente o disminuya. Va a haber prurito anal, como vemos en la imagen, que hace la comezón en la región anal. Eosinofilia, porque pues es un parásito. Vamos a presentar debilidad y pérdida de peso por este mecanismo que es el espoliatrix, ¿no? Que nos va a restar nutrientes a nosotros. Ahora, para el diagnóstico, vamos a tener pruebas un poquito más específicas, como pueden ser coparistoscópicos de concentración, que ya sea de Faust o Ritchie, y uno importante va a ser el tamizado de heces. Este va a ser que vamos a pasar unas heces por diversas redes, como en el área de la construcción, que pasa en la arena por diferentes redes para poder tamizarla y que quede lo mejor posible, pero en este caso en heces. Esto con la finalidad de poder filtrar las heces y que se quede el parásito en estas redes y poderlo observar mejor, para poder ver qué tipo de especie es de tenia y cómo podemos contraatacarla a partir de esta. También podemos pedir algunos métodos inmunológicos, como son las ELISAs. Y para el tratamiento se recomienda usar praziquantel de 5 a 10 miligramos por kilo una vez al día, de 5 a 3 días, o albendazol de 6.5 miligramos por kilo al día, de 3 a 5 gramos en gente pediátrica, o 400 miligramos igual una vez al día por este periodo de 5 a 3 días en pacientes adultos. Y la mejor forma de prevención va a ser la inspección del corte, ya sea que no te lo cosieron bien y tienes que volver a pedirlo mejor cosido, pero es por tu salud. Y mejorar consejos de higiene, lavándose las manos pues frecuentemente y sabiendo preparar los alimentos de una manera adecuada. ¿Dudas con tenia? No, muchas gracias. Vale. Vamos a ir con el siguiente nematodo, que va a ser la Hymenolepiasis. Principalmente se va a caracterizar por ser cosmopolita, como la mayoría que hemos visto. Se va a presentar en zonas cálidas y templadas y hasta en climas secos, de menor frecuencia, pero se puede presentar en zonas marginales y rurales con condiciones sanitarias deficientes, porque esto va a ser uno de los principales mecanismos de factores de transmisión, que tengan condiciones sanitarias muy deficientes. ¿Esto en qué modo? En que no sepan, no tengan baños como tal establecidos y tengan que ir al baño pues, al medio ambiente, y eso va a favorecer el fecalismo y la contaminación. Principalmente la hymenolepiasis se va a asociar a una poliparasitismo, ya sea que tenga más de dos parásitos en el cuerpo y se agregue hymenolepias a la fiesta, y se va a presentar en gente en edades preescolar, tanto en escolares. Y ahora, igual les tengo un cuadro comparativo de las características de estas dos especies, que va a ser Hymenolepis nana y diminuta. Una característica antes de comenzar con el cuadro va a ser que Hymenolepis nana va a ser el único céstodo que va a tener al humano como ciclo biológico, por lo cual no va a requerir un hospedero intermediario, como vimos con tenia, y va a presentar un mecanismo de transmisión de manera fecal oral o por ingesta pues, de estos huevos, ¿no? En cambio, Hymenolepis diminuta va a estar un parásito, es un parásito de roedores que infecta de manera indirecta al ser humano por la ingesta de estos probióticos, Y ahora, el Scolex de Hymenolepis nana va a tener un gancho, a diferencia de diminuta, que no va a tener ganchos. El tamaño de Hymenolepis nana va a ser de 2 a 4 centímetros por un milímetro de espesor, mientras que en diminuta va a aumentar este aspecto de la longitud de 20 a 30 centímetros por 0.5 milímetros de anchura, y vamos a tener una tasa de ovoposición
los huevos de esta especie que es Hymenopus nana van a estar desde 30 a 50 micrómetros y va a poder presentar desde 8 a 4 filamentos en su estadio adulto. Y en cambio, Hymenopus diminuta va a ser de 60 micrómetros sin filamentos en estos huevos. Y ahora, el ciclo de Hymenopus va a ser un poquito extenso, por lo cual les puse estos 3 en la diapositiva, porque vamos a tener diferentes maneras de que el ciclo se vuelva a repetir, ya sea de manera indirecta, de manera indirecta, y como les mencioné que Nana va a ser el único que nada va a estar al humano como hospedero, vamos a presentar un ciclo de autoinfección. Vamos a comenzar con este. El ciclo indirecto va a ser con el huevo embrionado en las heces, que son ingeridos por el humano en comida y manos alimentadas. La oncosfera se va a anclar a las vías intestinales, donde se va a desarrollar el cisticercoide, que después de 3 o 4 días va a desarrollar su estadio adulto, desarrollando el escólex y llegando al intestino delgado para poder adherirse, principalmente en el ilio. De 2 a 3 semanas le va a costar para desarrollarse completamente y poder producir probótidos grávidos. Una vez llegando esos probótidos, se van a liberar los pliegues genitales para poder pues sacarlos por las heces y se van a poder desintegrar y eliminar por las heces, al igual que huevos y probótidos. Y este fue el estadio directo, que literal va a ser como de consumo, como hemos visto con todos los cestos que hemos visto hasta ahora, que es consumo, te desarrollas y pues probótidos. Y ahora, en el caso indirecto, vamos a involucrar a los roedores como hospederos intermediarios. El huevo embrionado va a ser ingerido por un insecto y se va a desarrollar el cisticercoide dentro de este insecto. Una vez que este insecto llegue a infectar tanto al humano como al roedor, pues nos va a desarrollar lo mismo, pero en este caso no lo consumimos nosotros de manera directa, sino que fue por un insecto. Y ahora, el mecanismo de autoinfección va a ocurrir cuando los huevos permanecen en el intestino. Y cuando un huevo permanece en el intestino, ya vimos que tiene temperatura adecuada, la humedad y pues nutrientes de ahí, se va a desarrollar pasando a un estadio de embrión hexacanto, que va a penetrar en las vías intestinales y va a completar el ciclo de este modo, por lo cual no va a ser requerido que el humano vuelva a ingerir alimentos contaminados para presentar inmunolepiasis. Y bueno, en términos pocos, este es el ciclo. Quedó claro los 3 tipos que tenemos. Vale, parece que sí. Ahora vamos a tener, este es el ciclo de Hymenopus diminuta, que como les dije, el humano va a ser el hospedero intermediario, pero el definitivo va a ser el roedor, que va a ser iniciar por los huevos puestos en heces. Los va a ingerir un artrópodo o un insecto que va a ser infectante para la rata. La oncosfera se va a anclar a la pared intestinal de este parásito. El cisticercoide se va a la cavidad abdominal de este insecto para poder después infectar al humano o a la rata. Su objetivo principal es un roedor, pero si el humano se presenta antes, lo va a poder infectar también y vamos a repetir el ciclo, ¿no? Desarrollando el escólex, que se desarrolla en el intestino delgado, produciendo adultos y probótidos grávidos en las heces, al final de cuentas. Ahora, para la patogenia va a ser muy interesante porque van a presentar un proceso traumático que va a ser en la adhesión del escólex. Vamos a presentar enzimas que va a presentar al momento de anclarse y al momento de secretarse, al momento de pues sí, anclarse y desarrollarse, pero van a ser tan fuertes estas enzimas que van a poder lisar todos los enterocitos posibles y que penetren. Y además se ha visto documentado que puede presentar un efecto alérgico al estar en el intestino, por lo tanto vamos a aumentar aún más la respuesta inmune en el aparato digestivo. Se puede manifestar principalmente por dolor abdominal, pero esta vez en el mesogastrio, tener enteritis, hiporexia, pérdida de peso, meteorismo, diarrea. Vamos a presentar cefalea como uno de los síntomas pues no tan comunes que se han visto en estas parasitosis, al igual que somnolencia y pues prurito anal como de buena imagen.
Y para el diagnóstico se va a presentar un coprostoscópico en fresco o de concentración, ya sea de cualitativo o cuantitativo. Y un dato interesante es que en esta parástosis se cataloga como masiva cuando aumenta, bueno, cuando rebasa los 15,000 huevos por gramos por heces en el paciente. Y gracias a esto nos vamos a presentar, bueno, nos vamos a poder dar una idea de qué tan grave es la enfermedad en dicho paciente. Se va a poder recetar con praziquantel y nitazoxamida y una prueba terapéutica, pero con motivo de prevención y de seguimiento del paciente, vamos a pedirle un coprostoscópico 3 semanas después. Esto para comprobar que en caso de que sea una parástosis masiva, esté reducida o ya erradicada, y en caso de que sea un paciente normal, pues nos comprobamos que esté erradicada esta infección y el paciente pues ya pueda regresar a su actividad, a sus actividades normales. Y como les digo, la técnica de lavado de manos adecuada y estos hábitos higiénicos son muy relevantes en estas parastosis que ya son del intestino delgado. También vamos a tener que proteger alimentos y utensilios de estos transmisores que son los insectos y algunos roedores. Y también tenemos que tener una disposición adecuada de las heces. Esto para no contribuir al fecalismo que presentamos en el país y de esta forma contaminar aún más alimentos de más personas. ¿Dudas con hipnolepiasis? No, todo bien. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar con los nematodos, que ya van a ser el último trayecto de nuestra ponencia de hoy. Vamos a iniciar con Ascaris. Esa va a ser una enfermedad cosmopolita que se va a dar en zonas tropicales y templadas de todo el mundo, no solo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero va a presentar una alta tasa de infección en este tipo de medios, como son rurales o socioeconómicas deficientes, al igual que higiénicas. Se va a presentar en todas las edades, pero aún más en niños y especialmente varones de 3 a 8 años de edad. Esto se da principalmente porque pues, los varones de este rango de edad pues son los encargados de jugar en el piso, de meterse cosas a la boca del piso, o sea, están íntimamente relacionados con el piso. Y por lo tanto vamos a tener mayor prevalencia en los varones de esta edad en presentar esta parastosis. Además de que se ha reportado que este parásito puede tener una longevidad de hasta 8 meses, lo que podría ser pues año y medio, ¿no? Viviendo en ti. Ahora, este agente va a tener igual una forma de huevo, al igual que una larva y un adulto, como son en la mayoría de los nemátodos. Va a presentar etapas en su maduración, como huevo, larva y adulto. Y va a presentar, como ya son organismos más complejos, van a presentar sistemas completos, como urinario, nervioso, digestivo y reproductor. Y es un parasto dioico, o sea que va a presentar sexos, tanto femenino como masculino. Y es importante descartar esta característica para poder tener un mejor control de la parastosis y poder comprender mejor cómo funciona esta y cómo infecta. En el huevo fecundado o no fecundado, pues va a depender de, o sea, principalmente es un huevo que tiene mismas características, es ovoide, tiene una cápsula gruesa que lo va a proteger, una cápsula externa, que es la forma mamelonada que presentamos ahí en la imagen, y le va a dar este aspecto de corcholata. Va a medir de 50 a 65 micrómetros de largo por 45 a 50 de ancho. No va a presentar membranas vitelinas y es muy delgado. Pero como les dije, que esta cubierta mamelonada le va a dar este aspecto de corcholata, también va a ser la crucial para decirnos si el huevo está fecundado o no fecundado. En caso de que no esté fecundado, le va a faltar esta pues, característica de corcholata, y cuando esté fecundado va a presentar una corcholata completamente. Ahora, en el caso de las hembras, vamos a presentar que tiene una forma recta con una terminación posterior. En el extremo anterior va a presentar una boca triangular con 3 labios. Va a tener un color blanco y rosado. Puede medir hasta 30 centímetros de largo, 6 de ancho, y puede oviponer hasta 240,000 huevos por un día. En cambio,
El macho va a presentar diferentes características. Va a ser más pequeño que la hembra. Va a tener una forma cilíndrica. En la porción posterior va a presentar una espícula que va a simular la forma de un pene para que pueda, pues, fecundar a la hembra, por así decirlo. Va a tener una forma curva, va a presentar una cloaca sexual y va a presentar el mismo color, rosado o blanco. Va a poder medir hasta 13 centímetros de largo y 4 milímetros de ancho. Ahora, el ciclo de vida de este agente va a ser un poco extenso, pero voy a intentar que sea lo más claro posible. Ahora, vamos a poder presentar huevos en heces, ya sea que esté fecundado o no fecundado. En caso de que no esté fecundado, tiene que pasar por el ambiente, ¿no? En caso de que no estén fecundados, va a faltar esta cobertura que va a ser la membrana, que le va a conferir este aspecto de corcholata. Y por lo tanto, si sale del cuerpo del humano y no tiene esta cubierta, no va a poder resistir al ambiente inhóspito que presenta afuera. Ahora, los huevos fecundados que sí van a sobrevivir en el ambiente van a tener una sobrevida desde 1 hasta 2 años en el ambiente por sí solos. Su periodo embrionario puede ser de 18 días hasta varias semanas y va a presentar condiciones especiales para que puedan subsistir, como son temperatura, tener sombra y una humedad adecuada. Ahora, una vez que nos infectamos por estos huevos fecundados en alimentos o en agua, vamos a pasar al huevo larvado, que sería como el huevo larvado, que su interior va a tener la larva 1. Al ser ingerido por el humano, va a llegar al estómago y se va a liberar una capa de quitina. Esto, para de manera más sencilla, va a ser como los cohetes que al momento de despegar y salir de la atmósfera van a despegarse de ciertas partes para que pueda seguir avanzando en el espacio exterior, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo. Al momento de llegar al estómago, la larva 1 se va a quitar la cubierta de quitina y va a poder evolucionar a lo que sería la larva 2 al intestino delgado. Una vez ahí, va a penetrar en la pared intestinal alcanzando la circulación hepática, luego al corazón, de ahí se va a ir a la cavidad derecha para poder llegar al pulmón y al cuarto día después de la infección va a llegar a lo que sea el aparato respiratorio, ya sea superior o inferior, ¿no? Pero esto se le llama como tal al ciclo de los, cuando llega al pulmón y tiene una maduración de ahí de 10 a 14 días. Después va a poder penetrar la pared alveolar y asciende a la garganta. Y por un reflejo pues, fisiológico, vamos a sentir un cuervo en la garganta y vamos a deglutirla, lo que le va a dar mayor entrada a que termine al tracto gastrointestinal, para que pueda llegar hasta este punto a larva 3. No se confundan en los estadios porque es importante. Recordemos que larva 1 fue cuando se quitó la capa de quitina, que fue en el estómago. Larva 2 fue cuando llegó a la luz intestinal, cuando fue que pasó a la circulación hepática, luego al corazón, luego al pulmón y finalmente a la tráquea, ¿no? Y finalmente en el estadio 3 va a ser cuando va a ser deglutida y va a regresar al tracto gastrointestinal. Y una vez ahí en larva 3 ya va a poder evolucionar al estadio adulto, donde va a permanecer en el intestino, donde le va a dar el mejor lugar del cuerpo para poner huevos y quedarse ahí un buen rato. ¿Me van a entender con todo este proceso? Sí. Vale. Vamos a tener un periodo de prepatente que va a ser de 2 a 3 meses. La ingesta de huevo embrionado va a ser principalmente el principal factor, y en caso de que nos toque la mala suerte de que este parásito sea una hembra, va a poder poner huevos hasta 40 huevos por día después de la infección. Vamos a pensar en mecanismos patógenos, como puede ser la migración, que vemos en este ciclo de los, de que pasó a circulación hepática, al corazón, al pulmón, y nos va a traer consecuencias como la ruptura de capilares, que van a ser microhemorragias, y de la pared alveolar. De ahí, en la fase de estadio, donde se quedó en el tracto gastrointestinal, va a presentar, alteraciones mecánicas que nos van a causar congestión u alteraciones en el peristaltismo, además de
desarrollar toxinas y eliminarlas, exfoliatrix, robándonos nutrientes, inflamatoria porque va pues, a desencadenar respuesta inmune, traumática por estar ahí simplemente, irritativa por avanzar y crecer en el intestino. Ahora, las versiones clínicas va a poder ser tanto asintomática como no sintomática. Y decidí, pues mejor, en vez de enlistarlas, pues como sería en general, por estadios, como vimos. Por migración, va a presentar tos, expectoraciones, fiebre alta, estertores bronquiales y algo característico se llama el síndrome del Lofter o neumonía eosinofílica, que va a presentar exudados neutrofílicos, fugaces, en el pulmón. Y esto va a ser por la migración de al romper los capilares alveolares y llegar hasta esta estructura. Luego, intestinalmente, va a ser el dolor abdominal, meteorismo, diarrea, anorexia, malestar general, desnutrición y pérdida de peso. Se ha visto que existen migraciones erráticas. Esto quiere decir que si el parásito le nace y pues quiere, puede migrar y salirse de este ciclo que acabamos de comentar. Se han visto casos de que puede llegar a la boca, que se puede ser regurgitado por la boca, al momento de soltar la nariz, te puede salir uno por la nariz. También llegar a vías biliares, vesícula, riñón, hígado, o sea, no va a tener límite este parásito. Ahora, vamos a presentar algunas complicaciones, principalmente dependiendo de cómo esté el paciente inmunológicamente, intestinales como invaginación, alguna oclusión, búrbulos, perforaciones, apendicitis y afuera de este sistema, pancreatitis, abscesos hepáticos, obstrucción de la vía respiratoria. Y para el diagnóstico vamos a poder usar métodos paroscópicos como son el CPS, el directo en fresco, de concentración, ya sea CAT-TOCATS o MiniFloc, y estudio de imagen. Pero ¿para qué es el estudio de imagen? Bueno, principalmente para poder saber dónde está este parásito. Por ejemplo, en esta radiografía, donde señala la fecha, podemos ver que hay una estructura ahí a nivel de intestino, y pues nos va a hacer mejor para poder localizar. Y en caso de que tengas, bueno, el paciente tenga lesiones respiratorias, al momento de sacar un esputo y analizarlo, vamos a poder, va a poder resaltar en cristales de Charcot-Leydig y aparte eosinófilos. Y la OMS, visto que es una parásito de categoría importante mundialmente, la sacrificó, en estadios de leve, moderado y grave, de acuerdo a estos valores que les puse en la presentación. Tratamiento, albendazol principalmente, aunque en caso de que el paciente sea alérgico o no siente una buena terapéutica, podemos usar mebendazol, piperacina e ivermectina, pero no como primera opción. ¿Dudas con Ascaris? Todo bien, doctor, gracias. Vale. Bueno, vamos a pasar a uno de nuestros penúltimos agentes del día, que va a ser las uncinarias. En este caso vamos a tener dos tipos, que van a ser Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Vamos a poder diferenciarlas porque anteriormente se menciona como Ancylostoma del viejo mundo, uncinaria de viejo mundo, Ancylostoma duodenale. Y en el nuevo siglo y nuevas épocas de vida se ha encontrado con mayor prevalencia a Necator americanus, por lo cual se relaciona como uncinaria del nuevo mundo. Epidemiológicamente va a ser cosmopolita, se va a distribuir en países tropicales, principalmente en estos climas templados y lluviosos y tropicales, como es toda América Latina. Va a tener un ambiente adecuado para la maduración, por la contaminación fecal del suelo y el contacto con el humano contaminado, que van a ser los principales mecanismos de infección. La población más susceptible va a ser los lactantes y las pediátricas, y se va a estar íntimamente relacionado con esta población de vía rural o que no está acostumbrada a usar un calzado la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahora, la gente ya le mencioné que son dos. Necator americanus, que va a ser el Ancylostoma del nuevo mundo, va a ser un gusano cilíndrico de color blanquecino rosa. En la posición anterior va a presentar una curvatura y hacia la región dorsal, o sea, como tipo coma. Va a presentar una cápsula bucal que va a presentar unas placas semilunares cortantes
En el caso del macho va a ser más pequeño que la hembra y los huevos van a medir de 70 a 40 micrómetros. Y en caso de Ancylostoma duodenale, va a ser un gusano cilíndrico, blanco, bueno, blanquecino rosado, con una curvatura cervical, que va a tener una porción anterior que va a ser dirigida al dorso. Va a estar medio doblada, pero hacia la porción dorsal de este. Va a presentar una cápsula bucal, va a tener un par de dientes en forma de ganchos que le van a servir para anclaje y para poder hacer la espoliatrix que les mencioné antes. En su borde superior y en el inferior va a presentar un par de dientes rudimentarios que van a ser estos que les mencioné, que son para anclaje y espoliatrix. Ahora, el ciclo de vida va a estar pues un poco largo, pero igual voy a tratar de que sea lo más entendible posible. Primero vamos a tener los huevos en heces, vamos a tener un periodo embrionario de 1 a 2 días. En caso de que tenga humedad, sombra y calor necesario, vamos a poder, este va a poder madurar. Y una vez el huevo va a salir una larva rhabdiriforme, que va a ser el estado larvario L1 y L2, en este caso transcurriendo el conocimiento, pero en caso de las otros nematodos y... Esas larvas rhabdiriformes van a presentar en un lapso de 5 a 10 días para que pasen a madurar y tengan 2 mudas de cutículas. Una vez que hayan mudado cutículas y ya pasó este lapso de 1 semana a 10 días, va a evolucionar a una larva filariforme, que va a ser el estadio larva 3, que va a tener una sobrevida desde 3 semanas hasta un mes completo. Y este va a ser principalmente la forma infectante, porque esta larva va a penetrar la piel, por lo tanto, se ve íntimamente relacionada con la gente que está descalza todo el tiempo, porque estas agentes están en el piso, están en el ambiente, pues no sabemos en qué lugares sí hay y no, por tanto, es necesario usar el calzado para poder prevenir esta infección. Vamos a tener que presentar una vez en el ambiente el ciclo de los, cual es cuando al pasar a la piel va a llegar a la circulación hepática, va a pasar al corazón, que va a la derecha, luego al pulmón, va a ascender y se va a deglutir para llegar al intestino. Una vez en el intestino va a pasar de larva 3 a larva 4. Y en un periodo de 5 a 7 semanas va a poder evolucionar a un adulto completamente funcional, lo que le va a dar lugar a poner huevos y desarrollarse y crecer en el intestino delgado como adulto completamente. Tan solo 3 larvas son suficientes para que podamos presentar esta infección, por tanto es muy infecciosa. Los huevos pueden ser detectables en heces aproximadamente de 6 a 8 semanas después de la infección por Necator americanus, y la mayoría de los gusanos adultos se eliminan de 1 a 2 años, aunque la infección puede persistir por muchos más. La penetración de la cutícula va a pasar por esta capa de la piel, va a presentar una migración larvaria desde el pulmón al paso de la epiglotis hasta llegar al intestino delgado, donde forma la cápsula bucal, sirviéndole como parásito por un medio el que se adhiere a la mucosa intestinal, por estos 2 dientes que le mencioné que tenía antes en el caso de Necator americanus. Y les hice una tabla aquí para comparar las características de cada uno. La duración del parásito, o sea, la sensibilidad que va a tener en nuestro organismo. En el caso de Necator va a ser de 4 a 20 años, de Ancylostoma de 5 a 7 años, y los huevos que van a poder eliminar por día va a ser de 10,000 en el caso de Necator y 25,000 en caso de Ancylostoma. La transmisión va a ser principalmente por la larva filariforme, que va a ser el estadio 3 en caso de Necator, y Ancylostoma va a ser la filariforme, o también se ha visto que puede usar una vía oral para poder contraer este. Y con la mención que tiene el mecanismo espoliatrix para hacernos daño, va a poder tener una pérdida sanguínea de 0.2 mililitros al día en caso de Necator y de 0.2 mililitros por día en caso de Ancylostoma, por lo cual esto a la larga, como vemos, el ciclo es bastante largo, va a presentar manifestaciones principalmente del tipo hemáticas. La patogenia se va a dar principalmente por la puerta de entrada, que va a ser penetrando piel, como la imagen va a estar en el suelo y en cualquier momento te puede infectar. La fase de migración va a presentar estas alteraciones como vimos en el parásito pasado, ruptura de capilares, microhemorragias y ruptura de la pared alveolar.
Y en fase estádica, cuando está en el intestino, va a presentar traumatismos mecánicos por toxinas, exfoliatrix, que ya vimos que nos va a estar chupando sangre, inflamatorias, traumáticas y irritativa por acción del C que está en el intestino. Perdón por el ruido, una disculpa. Y ahora, enfermedades clínicas va a presentar principalmente un caso de ser asintomática, pero también puede ser manifestaciones, por ejemplo, edema eritematoso, prurito del suelo, que va a ser principalmente prurito en la zona donde se metió las funcionarias, ya puede ser desde el pie hasta las manos. Síntomas pulmonares, como vimos en la diapositiva pasada, que pueden ser tos, esputos, expectoraciones, fiebre, saturaciones bronquiales gruesos, el síndrome de Lofter, que ya vimos que era una de las manifestaciones más clásicas de esos tipos de parásitos que van a ser el ciclo de Lofter. Va a haber dispepsia, síntomas gastrointestinales como dolor en epigástrico, distensión abdominal, vómito, pirosis, diarrea simple o con moco, sangre principalmente, y como ya vemos que nos está chupando sangre, va a presentar anemia, pero ¿de qué tipo? Hipocrómica, microcítica. Ahorita vamos a ver un poquito más de este tipo de anemia. Y para el diagnóstico va a ser CPS directo o en fresco de las heces, de concentración, CAT o mini float. Y se puede, un método característico de las funcionarias es la arada Mori, el aspirado bronquial y la biometría hemática. ¿Por qué? Porque va a presentar esta característica de la anemia hipocrómica microcítica. Y la OMS también ha clasificado sus diferentes niveles de invasión en leve, moderada y grave, de acuerdo con estos valores que les puse en la presentación. Y este va a ser un ejemplo de esta anemia microcítica y macrocítica, que va a ser cuando los glóbulos rojos van a presentar un menor tamaño y por ende un menor color. Tratamiento, se recomienda usar el tiabendazol, pero este no es muy común aquí en México, por lo tanto nos vamos al segundo aspecto farmacológico, el albendazol. También se puede usar el pirantel y algo importante, tenemos que emplear aquí un tratamiento complementario. En este caso, sulfato perroso o hematipos para poder corregir la anemia del paciente y que no se agrave más. Y la forma de prevención, principalmente, como les dije, va a representar un aspecto muy importante, el uso de calzado, desde calcetines hasta un zapato, para poder reducir el número de infecciones. Además de que evitar contaminar el suelo con las heces, así que hay que tener una correcta disposición de estas y principalmente favorecer o implementar campañas de aplicación de estas medidas terapéuticas en comunidades estudiadas, porque se ha visto que mucha gente, pues que, o sea, más que nada en países no desarrollados, se ve que la población, si no les vuelven a llamar al médico, entonces podemos ser como que en los asintomáticos, presentar la infección y no irse a tratar, pues porque no les es redundante en ese momento. Por lo tanto, hay que tener este conocimiento de campañas para poder tratar a las personas infectadas y que no siga aumentando el número de infectados en nuestra población. ¿Dudas con uncinarias? Yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuál sería como la manifestación clínica más importante? Más importante. Pues en este caso principalmente se puede dar lo que les mencioné antes del prurito del suelo, que va a ser prurito y edema eritematizado en la región de las manos y de las pies. Pero como podemos ver, estas manifestaciones pues nos pueden dar en muchos agentes, tanto por una bacteria como por un hongo. Así que por cuestiones clínicas en micro, no vamos a poder dar diagnósticos meramente clínicos, vamos a necesitar un gran apoyo del servicio de laboratorio con las pruebas diagnósticas. Pero yo me iría más por el prurito del suelo o el síndrome de Lofter, que hemos visto que son características de su ciclo biológico. Ok, gracias. Y bueno, vamos a este último parásito, que va a ser la estrongilioidosis, caracterizada por Strongyloides stercolaris. Este va a ser una prostosis cosmopolita,
como en climas tropicales, subtropicales, igual en Latinoamérica se presentan, aunque se pueden encontrar en climas templados, pero en menor cantidad. Vamos a tener que presentar condiciones estrictas, como son las uncinarias, que es sombra, calor y humedad. También se han observado casos desde adultos hasta en lactantes, pero principalmente en personas mayores de 50 años. Y vamos a regresar a esta población inmunosuprimida, porque como principal población con cuadros de superinfección. Ahora, Stercolaris va a ser bueno, la hembra de este gusano va a ser fladriforme, que va a medir de 2 a 0.2 metros de longitud por 70 micras de diámetro. Va a ser súper delgado, pero muy alto, muy largo. Y en cambio, los machos van a ser más cortos, van a tener una fosa igual fusiforme, van a ser más anchos, que van a presentar desde 7 milímetros, pero van a ser más pequeños y no van a presentar aletas caudales, pero sí van a presentar 2 espículas y un gubernáculo, que les va a favorecer después para su reproducción y formas de hacernos daño en el intestino. Y los huevos van a ser ovoides, transparentes, de cápsula delgada. Van a medir de 52 a 32 micras y van a presentar una larva en el interior, como hemos visto en estos últimos ciclos. Ahora, les puse igual de nuevo los 3 porque vamos a presentar 3 tipos de ciclos. El ciclo directo, el indirecto y el que mencioné, el de superinfección. Denme un segundo. Listo, ahora el ciclo directo vamos a presentar principalmente por la larva rhabdiriforme que va a estar en el intestino y es excretada por heces. Esta larva rhabdiriforme va a necesitar un periodo en el suelo, por lo tanto son uno de los elementos más representativos para que se pueda acabar de madurar en el ambiente. Ahora, una vez que es la fladriforme, la forma infectante, va a presentar la piel y va a iniciar de nuevo la infección, como vimos en las uncinarias. El ciclo de los penetrar la piel, pasar a la circulación, de ahí al corazón, cabeza derecha, llegar al pulmón y haga respiratorias altas, para después ser deglutida y llegar al intestino delgado. Las hembras van a pasar de larva rhabdiriforme a ser adultas al momento de llegar al intestino. Y los huevos son depositados en la mucosa intestinal, se pueden anclar y migrar a la luz de esta. Por lo tanto, vamos a poder tanto excretarlos como quedarse ahí dentro. Este va a ser un dato muy importante para el dato de autoinfección. Y podemos ver que tenemos desde 2 días a 3 días para poder presentar huevos en heces a partir de que se instaló en el intestino. Ahora, la forma indirecta va a ser muy importante también porque vamos a presentar desde que la larva de las heces se va a desarrollar en el ambiente. Luego los huevos que se desarrollaron de esta larva siguen afuera, por lo tanto no están en nuestro organismo y va a producir huevos y también adultos fértiles. Estas larvas van a eclosionar en huevos embrionados y esos van a desarrollarse en nuevas larvas filariformes que van a ser la forma infectante. Pero ojo, todo esto que ha pasado afuera de nosotros. Nada ha pasado hasta que la larva filariforme nos penetra la piel. Una vez penetrada, vamos a poder iniciar todo esto de nuevo, ¿no? El ciclo de Loos, que va a pasar a la circulación, corazón, pulmón y luego llega al intestino, como hemos visto. Y de acuerdo a con este modo indirecto, es de que las poblaciones de larvas filariformes que están en el ambiente también pueden ser infectantes, al igual que las endógenas. ¿Dudas con este mecanismo indirecto que es medio confuso? Todo bien. Gracias. Y ahora vamos al ciclo de autoinfección, que como mencioné hace un poco, los huevos del adulto pueden permanecer tanto en la mucosa como pueden incrustarse dentro de esta mucosa y quedarse ahí para desarrollarse o estar en la luz luminal para ser excretadas junto con las heces.
Las larvas rhabdiciformes en el intestino grueso se convierten en larvas filariiformes y como filariiforme va a presentar la capacidad de poder penetrar mucosas y llegar de nuevo a la circulación, ciclo de Loss y reinfección. Por lo tanto, esta no es como que muy confusa, pero es igual importante. Y ahora, el ciclo de superinfección que va a ser característico y es muy frecuente en gente VIH positivo, va a ser que las hembras en el intestino delgado, grueso y pulmones van a ser súper presentes. ¿Por qué? Por esos diferentes mecanismos que ya mencionamos de la autoinfección, de la infección exógena, de la endógena, etcétera. Y eso va a pasar a llegar a tal nivel de parasitosis que podemos llegar a tener larvas tanto en ganglios, vísceras huecas, y esto puede durar, pues como son muchas larvas, va a poder durar la infección hasta décadas. Ahora, la patogenia va a ser relacionada por la puerta de entrada, que va a ser la penetración, ya sea tanto de la piel como de membranas internas. Además, la falta de migración va a ser igual algo importante por la rotura de capilares, microhemorragias y la llegada a la pared alveolar. Además de que va a prestar otros mecanismos, mecánica, al momento de, pues, ese mecanismo de ocupación del intestino de manera tóxica por las toxinas que va a poder liberar, la expoliatis al momento de anclarse, inflamatorias y traumáticas. Y después aquí una bacteria, porque se ha visto íntimamente relacionado con infecciones bacterianas, pero secundarias a este proceso, porque van a estar el sistema inmune muy clavado con el parásito, que no le va a prestar atención a las bacterias ni a los virus infectantes que van a poder entrar como oportunistas. Ahora, manifestaciones clínicas vamos a presentar distintas. Por ejemplo, después de esta imagen de larva occurrence, que va a ser cuando la larva ya no quiso meterse más a vísceras o a ganglios y se quedó en la piel, y se va a poder ver que pasa por toda nuestro tejido y va a tener una velocidad, se ha visto y documentado, desde 5 a 15 centímetros por hora, y esto puede durar desde días hasta horas. Ahora también va a tener manifestaciones clínicas, tanto un sintomático como asintomático. Va a presentar edema eritematoso, prurito en lugares donde penetró, tanto ya sea en la piel como anal, como manos y pies. Tos, expectoraciones, receptores crepitantes y subcrepitantes, que va a ser algo importante este paesto. Vamos a presentar dolor abdominal, náuseas, diarrea, estetorrea, poratrix, fiebre, hipodinia, etc. Y neutrofilia principalmente, porque pues es un agente parasitario y los neutrófilos van a ser los encargados de combatir a este. Y el síndrome de superinfección va a presentarse en pacientes inmunosuprimidos, ya sea tanto VIH como gente que consume corticosteroides o que esté con alguna infección previa, o gente que simplemente pues su sistema inmune no es tan padre para poder hacerle frente a este tipo de infecciones. Y por lo tanto se ha visto relacionado con estas complicaciones severas y graves, como son el absceso cerebral pulmonar, meningoencefalitis, presentar septicemia, bronconeumonía, desequilibrio electrolítico y un choque séptico por el nivel de parasitosis que puede llegar. Ahora, el diagnóstico nos va a servir principalmente los parasitoscópicos, como son el CPS, la Ladamori, biometría hemática, porque también va a tener Expolatrix, y el de concentración. Y esta imagen que les puse aquí, de su lado derecho, va a ser el método de concentración de larvas de Berman, que vamos a poder concentrar las heces como están en la bolsa, como se puede ver. Y entonces vamos a meterle con movimiento para que se filtren las heces y se podemos concentrar para ver el tipo de parasitosis que tiene y qué tan grave está el paciente. Y podemos pedir una biometría hemática para comprobar el grado de sinofilia que presenta. Finalmente vamos a tener como primera línea la ivermectina en microgramos por kilo una vez al día durante 2 días. También podemos usar albendazol y albendazol en su tratamiento. Y como medida de prevención, podemos implementar el calzado como uso pues importante en este tipo de poblaciones rurales y con climas templados y tropicales. Y igual, las campañas de parasitación son un factor muy importante para poder prevenir más infecciones. Y bueno, ya terminaría yo. Eso es por mi parte. Lamento las complicaciones que tuvimos a lo largo de esta conferencia. Usé el becerril principalmente, pero también los demás libros de bibliografía y la GPC de la yardiasis.
Si tienen alguna duda, aquí les dejo mi Instagram y los que tengan el grupo de WhatsApp, también ahí estoy en el grupo. Y principalmente les dejo esta imagen como última enseñanza para decirles que un número nunca va a definir quiénes son. Exámenes, números, etcétera, nada van a pasar un momento, pero lo que los va a respaldar principalmente por toda su vida es cómo se desarrollan como médicos y como personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.